Tienes que irte. Esta área no está destinada para personas como tú. Samantha Miller ni siquiera parpadeó cuando habló. Sus palabras resonaron como una bofetada en el silencio absoluto. A las 10:17 de la mañana de una sofocante mañana de Miami, dentro del salón VIP con piso de mármol del Summit Bealt Bank. Esas palabras resonaron como una sentencia irrevocable. E Isabella Carter sintió ese golpe, no porque creyera en el insulto, sino porque había anticipado exactamente ese momento. Isabella Carter entró sin pretensiones, vistiendo un suéter de cachemira azul claro, jeans oscuros y mocasines negros sencillos. Nada en ella hacía pensar que era la empresaria más poderosa al mando de Summit Enterprises, que había sido propietaria de este prestigioso banco durante los últimos 2 años. Esto no fue un accidente. Isabella había ocultado deliberadamente su identidad para realizar una prueba secreta. En su mano solo llevaba una elegante tableta. Sin bolsos de diseñador, ni joyas llamativas. Se acercó a la caja registradora y le ofreció una sonrisa amable. Me gustaría retirar $10,000, dijo Isabella con voz tranquila y segura. ¿Puedo utilizar la sala VIP privada? La cajera dudó un instante, luego asintió y la dirigió hacia el área exclusiva. Apenas se cerró la puerta del salón, cuando Samantha Miller, la gerente de la sucursal, con su brillante cabello rubio y su elegante traje, apareció con la sospecha escrita en cada paso. Necesito verificar el origen de esos fondos, dijo Samantha con rigidez, mientras sus fríos ojos recorrieron a Isabella de la cabeza a los pies. Su tono delataba el prejuicio profundamente arraigado que tenía. Isabella la miró a los ojos sin pestañear. Proporcioné toda la documentación requerida cuando abrí la cuenta. ¿No es eso suficiente? Eso no viene al caso, respondió Samantha, levantando la barbilla con arrogancia. El banco se reserva el derecho de rechazar prestar servicio a cualquier persona que sospechemos de fraude. Con un retiro tan grande, no estoy convencido de que puedas hacer esto sin más explicaciones. Un silencio pesado e incómodo se apoderó de la opulenta habitación. La mirada gélida de Samantha diseccionó cada detalle del atuendo de Isabella, buscando cualquier pretexto para validar su sospecha. Isabella hizo una pausa, plenamente consciente del peso discriminatorio detrás de las palabras de Samantha. Pero ella no se sorprendió. Ella había planeado meticulosamente este escenario exacto. Lo que ella estaba padeciendo era la verdadera razón por la que había organizado este juicio encubierto. Lo entiendo, dijo Isabella suavemente, con una leve sonrisa en sus labios. Veamos cómo resulta esto. El tono mesurado e incisivo de Isabella hizo que Samantha vacilara por un momento. Había algo extraño en ella, pero Samantha rápidamente dejó de lado esa inquietud. Para ella, Isabella era solo otra posible estafadora, una persona que ya había decidido que no pertenecía allí. Lo que Samantha no sabía era que en tan solo unos minutos, su vida y la carrera de todos los empleados cómplices cambiarían para siempre. El aire en la sala VIP parecía congelarse y una presión sofocante se instalaba en cada rincón. Samantha no perdió el tiempo. Ella dio un paso adelante, aumentando la intensidad de su escrutinio sobre Isabella. Cruzando los brazos sobre el pecho, miró fijamente a la mujer que tenía delante con una mirada acerada, como si estuviera decidida a atravesar la modesta fachada de Isabella. Si de verdad perteneces a esta sala, insisto en que demuestres el origen de tus fondos de inmediato, dijo Samantha con frialdad, con un tono a la vez desafiante y sospechoso. Es una política básica del banco mitigar el riesgo, especialmente con clientes cuyos antecedentes no están claros. Isabella mantuvo una calma desconcertante, respondiendo a la mirada del gerente de la sucursal sin inmutarse. Samantha Miller era claramente inteligente y perspicaz, pero esa agudeza ahora estaba atenuada por los prejuicios profundamente arraigados en su mente. Criada en un entorno privilegiado, besuqueándose en fiestas de lujo y educada para creer que la riqueza debe verse de cierta manera. Ropa de diseñador, bolsos de lujo, un aire de privilegio. Samantha se sintió personalmente ofendida por la apariencia de Isabella.
Para ella, una mujer vestida con ropa sencilla, exigiendo una gran retirada en el enclave VIP, era un insulto directo al mundo que había jurado defender. Antes de que Isabella pudiera responder, un sonido áspero rompió la tensión. Chad Evans, un cliente habitual de alto patrimonio, pasó pavoneándose, con una confianza que irradiaba de su costoso traje gris y cabello perfectamente peinado. Sin dudarlo un instante, agarró la tableta que Isabella había dejado sobre el mostrador, haciéndola caer al suelo de mármol. «Cuidado», se burló Chad, con la voz cargada de condescendencia. «Estás en mi camino». Ni siquiera se molestó en mirar atrás, como si la caída de la tableta pasara desapercibida para él. Isabella simplemente parpadeó y se agachó para recoger su dispositivo con deliberada lentitud. Su compostura se mantuvo firme como una roca, una desconcertante demostración de fuerza ante una flagrante falta de respeto que solo avivó la irritación de Chad. En su mente, debería haberse sentido humillada, nerviosa, retirándose de la misma habitación que él y Samantha afirmaban que no era suya. Sintiendo la creciente tensión y notando las miradas curiosas de los demás clientes, Britney Foster, una joven banquera conocida por su sensual confianza y su atractivo porte, vio el momento de imponer su autoridad. Entró con desdén. Sonrió y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Quizás deberíamos aclarar el origen de ese dinero», dijo Britney, arqueando una ceja perfectamente depilada. «Alguien vestido como tú, solicitando un retiro cuantioso en nuestra sala VIP. Seguramente eso parece inapropiado, ¿no crees?». Sus palabras resonaron por la sala, sembrando la duda en las mentes de los presentes. Suaves murmullos se extendieron mientras los clientes intercambiaban miradas escépticas, divididos entre la curiosidad y el juicio. Sin embargo, Isabella permaneció impasible. Miró a Britney a los ojos y respondió con una voz clara y mesurada que resonó en cada rincón del salón. «Algo que estoy ocultando. No estoy ocultando nada. Pero quizás lo que estás ocultando sea mucho más interesante». La tranquila confianza en el tono de Isabella golpeó a Britney como una ráfaga fría, un escalofrío desconocido e inquietante. Britney miró a Samantha, buscando refuerzos, pero encontró a la gerente de la sucursal igualmente cautivada por la inquebrantable compostura de Isabella, buscando desesperadamente cualquier desliz. En ese tenso momento, Isabella se dio cuenta de que había dado con una verdad fundamental. El prejuicio y la arrogancia habían cegado a Samantha, Chad y Britney por igual, borrando cualquier sentido del bien y del mal. Lo que ella estaba orquestando iba más allá de probar el servicio de un prestigioso banco. Era un experimento propio de cada persona presente. Y aunque el juicio apenas comenzaba, ya estaba exponiendo verdades alarmantes y prometiendo revelaciones mucho más dramáticas. La tensión en la sala VIP era palpable. Cada segundo parecía extenderse indefinidamente, y las miradas suspicaces de Samantha y Britney no se apartaban de Isabella. Varios clientes cercanos seguían mirándola, con escepticismo mezclado con creciente curiosidad. Pero Isabella parecía completamente impasible ante las miradas indiscretas y los juicios susurrados. Metió la mano en su suéter de cachemira y sacó su teléfono con calma y deliberación. Su rostro aún irradiaba esa serenidad tranquila y enigmática. «Creo que hemos dejado el asunto perfectamente claro», dijo Isabella en voz baja, con el tono de voz justo para que Samantha y Britney la oyeran. «Ahora, si me disculpan, me gustaría hacer una llamada rápida». Samantha frunció el ceño con confusión. Estaba acostumbrada a dominar personas con su autoridad, pero el extraordinario aplomo de Isabella la inquietó. Los ojos de Britney también delataban su duda. Miró rápidamente a Samantha, como si esperara su intervención, pero la gerente de sucursal permaneció inusualmente silenciosa. Sin decir nada más, Isabella les dio la espalda y marcó una secuencia de números familiar en su pantalla. Tras un solo timbre, la voz segura y profesional de Anna Scott, la asistente de confianza de Isabella, respondió al otro lado: «Estoy aquí, Isabella». El tono tranquilo y seguro de Isabella se escuchó con claridad.
Anna, inicia el protocolo 6. Al otro lado, Anna hizo una pausa, lo suficiente para comprender que la situación era mucho más grave de lo previsto. El protocolo 6, la contingencia secreta que Isabella había ideado para reunir pruebas y tomar medidas decisivas contra cualquier signo de prejuicio o discriminación dentro de la corporación y sus sucursales. Anna actuó con rapidez. Entiendo. Empezaré a registrar todo de inmediato. Isabella terminó la llamada y volvió a encarar a Samantha y Britney, con su firma. La serenidad intacta. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. La sonrisa de una mujer plenamente consciente de que este juego apenas comenzaba y de que quienes ejercían el poder mediante el prejuicio pronto pagarían las consecuencias. Al otro lado de la sala, Samantha y Britney sentían una creciente inquietud. Britney recorrió con la mirada el salón. Su arrogancia inicial dio paso a una incómoda sospecha. Sabía que Isabella acababa de hacer algo, pero no podía precisar qué. El nudo de desconfianza, que se acentuaba, inquietaba a Britney. Samantha no estaba exenta. La mujer que normalmente controlaba todas las situaciones ahora sentía que el control se le escapaba. Sin embargo, su orgullo y su fe en su propia superioridad eran demasiado grandes. Rápidamente se convenció de que Isabella solo intentaba intimidarlas. Un farol sin sentido, nada más. ¿A quién acabas de llamar? A tu abogado, preguntó Samantha, con un tono cargado de sarcasmo, aunque su voz temblaba por una creciente inseguridad. Isabella la miró a los ojos sin emoción. No exactamente, solo una. Asistente cercano mío. Pero si tienes tanta curiosidad, te prometo que la conocerás muy pronto. Las suaves palabras de Isabella sonaron como una aguda advertencia. Britney intercambió una mirada preocupada con Samantha. En ese instante, ambos se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente a su oponente. Esta mujer que tenían delante era mucho más formidable de lo que su simple apariencia sugería. A poca distancia, en la oficina ejecutiva central de Summit Enterprises, Anna Scott abrió un archivo electrónico y comenzó a registrar meticulosamente cada detalle que Isabella acababa de transmitir. La pantalla se iluminó mientras registraba los nombres de los empleados involucrados, las descripciones del comportamiento y lenguaje discriminatorio, la fecha y hora exactas y los testigos presentes. Anna sabía que el protocolo 6 era más que una investigación de rutina. Fue la audaz declaración de Isabella de los valores sobre los que había construido esta prestigiosa corporación. Para Isabella, erradicar toda forma de discriminación no era negociable, y cualquiera que violara ese principio enfrentaría consecuencias reales. Tomando una respiración profunda, los dedos de Anna volaron sobre el teclado. Ella comprendió que Isabella se estaba embarcando en una batalla difícil. Pero también sabía que su jefe era más que capaz de ganar cualquier pelea que ella eligiera. Y esta batalla que pronto se desarrollaría en la sucursal de Summit Bank en Miami cambiaría todo, barriendo con todo lo que Samantha y Britney habían buscado proteger con sus prejuicios y sesgos profundamente arraigados. Mientras Anna registraba silenciosamente cada detalle de la oficina central de Summit Enterprises en la sucursal de Summit Bank, la paciencia de Samantha se agotaba y el desprecio en sus ojos era imposible de ocultar. La inquietud inicial que sintió dio paso casi instantáneamente a la arrogancia arraigada en cada una de sus fibras. Samantha estaba segura de que Isabella solo estaba actuando, buscando llamar la atención para ocultar la verdad de que ella no pertenecía allí. ¿Crees que estás engañando a alguien? La voz de Samantha resonó, desprovista hasta del más mínimo rastro de cortesía. Su tono cortante llenó la sala VIP, deliberadamente lo suficientemente alto para que todos los clientes cercanos lo oyeran. Llevo trabajando aquí el tiempo suficiente para detectar a gente como tú, un fraude que se hace pasar por VIP para robar dinero. Es vergonzoso. Los murmullos se extendieron por la sala cuando algunos clientes se giraron para mirar a Isabella con abierta sospecha. Alentada por su apoyo tácito, Samantha alzó la voz aún más. Si no puede presentar pruebas ahora mismo,
me veré obligada a tomar este asunto con la mayor seriedad. De pie junto a ella, Britney vio el momento de demostrar su propia dedicación. Deseosa de impresionar, tomó el teléfono interno de la sucursal y llamó al equipo de seguridad. «Necesito guardias en la sala VIP inmediatamente», dijo sin dudar. «Tenemos que atender a un cliente sospechoso. Que alguien suba de inmediato y esté preparado para usar la fuerza si es necesario». Enfatizó usa la fuerza, como si ordenara silenciosamente a seguridad que consideraran a Isabella una amenaza real, alguien que debía ser expulsada de ese espacio de lujo de inmediato. El tono de Britney resumaba una satisfacción sensual, como si ejerciera el poder que le otorgaba intimidar a quienes consideraba inferiores. Menos de un minuto después, la puerta VIP se abrió de golpe. Derek Howard, jefe de seguridad, conocido por su imponente complexión y comportamiento agresivo, entró con paso firme. Creía en Brown y en la autoridad que confería su placa, y casos como este eran precisamente para lo que vivía. Sin previo aviso ni vacilación, Derek arrancó el bolso personal de Isabella de la silla a su lado, estrellándolo contra el suelo de mármol. Su contenido se derramó por todas partes con un ruido sordo. «Levántate ahora mismo. Estás detenida por incumplimiento y comportamiento hostil», ladró Derek, con el rostro convertido en una máscara de fría agresión. Los testigos se quedaron sin aliento y susurraron conmocionados por la brusquedad, trato irrespetuoso. Samantha observaba con una sonrisa satisfecha, como si hubiera orquestado el mismo espectáculo que había imaginado, viendo a alguien a quien había despedido humillado públicamente. Brittany, de brazos cruzados, sonreía radiante ante la rápida demostración de su propia autoridad, confiada en que esto consolidaría su estatus ante los ojos de Samantha y quizás le abriría el camino a futuros ascensos. Pero en el ojo del huracán, Isabella permaneció sentada, con la mirada gélida y una calma desconcertante, mientras observaba a Derek y Samantha. No se levantó de un salto ni mostró ningún signo de miedo, justo la reacción que Derek esperaba. En cambio, miró a los ojos del corpulento guardia y habló con voz mesurada y tranquila. «Deberías pensártelo 2 veces antes de volver a tocarme», dijo Isabella, con un tono suave pero cortante. «Todo lo que estás haciendo ahora mismo será justificado». Derek hizo una pausa, desconcertado por un momento, luego se puso rígido de nuevo en su postura habitual de hombre duro. Para él, Isabella era solo una mujer que profería amenazas vacías. Pero en el fondo eso, la calma y la determinación lo pusieron nervioso como nunca antes. En un rincón de la sala, Samantha y Britney intercambiaron miradas triunfantes. Claro, solo lanzaban una poderosa advertencia a cualquiera que se atreviera a invadir sus privilegios, un ámbito que se medía por suposiciones sesgadas y apariencias refinadas. Lo que no se daban cuenta era que sus actos sensuales y despectivos no eran incidentes aislados. Representaban el clímax de un sistema podrido por el prejuicio y la discriminación. E Isabella, sentada allí con esa aterradora compostura, era la única persona capaz de derribar ese sistema corrupto en un instante. La atmósfera sofocante en la sala VIP había excedido con creces la normalidad. Mientras Samantha y Britney observaban con satisfacción, creyendo haber acorralado a Isabella, una voz resuelta resonó desde el rincón, rompiendo el silencio opresivo. «Un momento, eso es ilegal». La voz retumbó, tan clara que todas las cabezas se volvieron hacia su origen. Marcus Taylor, un cliente alto y negro, de porte tranquilo y erguido, y aspecto íntegro, se levantó lentamente de su asiento. Marcus, un empresario exitoso, conocía bien el escrutinio y los prejuicios que había enfrentado en el pasado. Pero hoy, al presenciar el flagrante maltrato de Derek a Isabella, ya no podía permanecer callado. «No tienes derecho a detener ni tratar a nadie con tanta rudeza», dijo Marcus, mirando fijamente a Derek. Su tono era autoritario pero sereno. «Ella no ha hecho nada malo ni se ha resistido. Acabas de violar sus derechos de manera grave». Derek miró a Marcus, momentáneamente sorprendido por la intervención inesperada.
Pero rápidamente recuperó su habitual compostura fría y respondió con una mirada desafiante. Simplemente estoy haciendo cumplir la política del banco. Eres un cliente. Siéntate y no interfieras con nuestro trabajo. Marcus no se movió. Se mantuvo erguido, exudando confianza y resolución. ¿Qué política le permite pisotear los derechos de las personas de esa manera? Estás creando una situación grave y tendrás que rendir cuentas. Los espectadores se movieron en sus asientos. Las escaleras escépticas que habían estado fijadas en Isabella ahora se volvieron hacia Derek y el personal del banco. La tensión todavía era alta, pero ahora conllevaba empatía y una conciencia creciente. En ese momento, una voz joven pero igualmente decidida habló, atrayendo todas las miradas. Nia Brooks, una joven de color con rizos naturales y una mirada fija. Nia se puso de pie, su voz temblaba ligeramente, pero llena de fuerza. ¿Sabes qué? Brittany Foster una vez se negó a atenderme aquí solo por mi apariencia, dijo Nia con claridad. Ella me dijo que alguien como yo nunca calificaría como cliente de Summit Bealtbank. Intenté permanecer en silencio para olvidar aquella humillación, pero hoy no. Todas las cabezas se volvieron hacia Brittany, quien se quedó paralizada de vergüenza y enojo. Acostumbrada a ejercer poder sobre los demás, de repente se encontró siendo el blanco de acusaciones. Su furia se mezcló con el miedo. Esa es una mentira sin fundamento, espetó Brittany. Aunque el temblor en su voz la delató, su protesta no hizo nada para calmar la indignación y la indignación que crecían en la sala. Marcus se puso al lado de Nia, y su solidaridad fue un poderoso reproche para cualquiera que hubiera dudado de ellos. Samantha, perdiendo completamente el control, le indicó frenéticamente a Brittany: llama a la policía. Esto es alteración del orden público y difamación del banco. Brittany cogió su teléfono y marcó con dedos temblorosos. Se aseguró de enfatizar los disturbios, las amenazas a la seguridad y la difamación, esperando que la policía eliminara rápidamente a Marcus y Nia y restableciera la paz que ella ansiaba. Unos minutos después, las sirenas aullaron en la distancia. 2 oficiales entraron en la sala VIP con rostros serios. Su llegada llevó la tensión de la sala a un punto de ruptura. Entre los clientes se oían susurros nerviosos. Un oficial se acercó a Samantha y Brittany y les preguntó secamente: recibimos una llamada por disturbios. ¿Quién la hizo? Brittany se apresuró a avanzar, tratando de parecer segura a pesar de su pánico. Sí, esta gente está causando un alboroto y difamando a nuestro personal. El oficial examinó la escena, deteniéndose en Isabella, Marcus y Nia mientras trataba de discernir la verdad detrás del caos. En ese momento, Isabella dio un pequeño paso hacia adelante, serena pero innegablemente poderosa, sus ojos encontrándose con los de él con sincera convicción. Oficiales, creo que esto debe resolverse ya, dijo con calma. Prometo que la verdad los sorprenderá a todos. Samantha y Brittany intercambiaron una mirada, y sus expresiones de confianza de antaño se desvanecieron por completo, reemplazadas por un miedo silencioso y profundo. Ambas lo sintieron. Acababan de cometer un grave error, y sus repercusiones estaban a punto de desatarse ante todos. El tenso silencio que el agente trajo a la sala pareció extenderse eternamente. Todas las miradas estaban fijas en Isabella. Ella permanecía allí tranquila e inquebrantable, con la mirada radiante de determinación. Una autoridad silenciosa tan fuerte que exigía la atención de todos. Creo que ahora es el momento de aclararlo todo, dijo Isabella, con voz mesurada y precisa, cada palabra con su propio peso. Miró fijamente a la gente y luego recorrió con la mirada a Samantha, Brittany, Chad y Derek, asegurándose de que todos hubieran escuchado atentamente lo que estaba a punto de decir. Soy Isabella Carter, anunció en voz baja. Sin embargo, la declaración resonó con fuerza en el salón. Directora ejecutiva de Summit Enterprises, y he sido dueña de este banco durante los últimos 2 años. Años. El silencio que siguió los congeló a todos. En un instante,
Cada duda y susurro se desvaneció ante la conmoción de esta revelación inesperada. La atmósfera pesada se desgarró ante una verdad que nadie vio venir. Samantha, quien momentos antes rebosaba arrogancia, ahora lucía pálida. Sus ojos se abrieron de par en par con horror y se quedó sin aliento. Cada palabra cruel y mirada despectiva que había dirigido a Isabella la impactó. Un miedo silencioso pero implacable se apoderó de su mente. Samantha nunca imaginó perder el control de esa manera, especialmente ante alguien a quien había rechazado tan completamente, quien resultó tener el poder supremo. Britney no estaba mejor. Su habitual confianza petulante se desvaneció por completo. Tembló, con el rostro pálido, los ojos moviéndose frenéticamente como si buscara alguna señal de que todo esto era una broma cruel. Pero la realidad ante ella era inalterable, una verdad brutal que nunca había estado preparada para enfrentar. Al hacer alarde de su actitud atractiva y discriminatoria, se había condenado a sí misma. Al otro lado de la habitación, Chad Evans, el adinerado cliente que le arrojó la tableta a Isabella, guardó silencio absoluto. Su superioridad se evaporó, reemplazada por la conmoción y la vergüenza. Se sintió atrapado en una trampa invisible, producto de su propia arrogancia. El más desconcertado de todos fue Derek Howard, el jefe de seguridad conocido por su agresividad. Permaneció allí como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Le temblaban las piernas y la ferocidad de sus ojos se había desvanecido. Cada gesto brusco, cada comentario insultante, se reproducía en su mente a cámara lenta, escenas que ahora lo llenaban de un temor sin precedentes. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que hoy ha habido un gran malentendido. El oficial finalmente habló, rompiendo el pesado silencio. Se volvió hacia Isabella con evidente respeto. Señorita Carter, estamos preparados para escuchar lo que tenga que decir. Isabella asintió suavemente, volviendo la mirada a quienes la habían menospreciado recientemente. Samantha, Brittany, Chad y Derek. Miró directamente a Samantha, con la voz aún serena, pero tan fría como hielo. Me temo que no me sorprende lo que ha sucedido hoy. Vine aquí para comprobar la situación del banco que dirijo, un lugar que debería representar la justicia, la profesionalidad y la igualdad absoluta. Samantha pareció derrumbarse ante esas palabras, buscando una réplica que no pudo formular. Britney solo pudo inclinar la cabeza, incapaz de sostener la mirada penetrante de Isabella. Cada acción y palabra que has pronunciado hoy ha sido documentada, continuó Isabella con un tono deliberado y claro. Y, por supuesto, habrá consecuencias apropiadas. De pie, orgullosos junto a Isabella, Marcus Taylor y Nia Brooks mostraban expresiones de orgullo y emoción. Acababan de presenciar un raro momento de justicia y verdad al descubierto. En cuanto a Samantha, Brittany, Chad y Derek, quienes habían menospreciado e insultado a Isabella, ahora se enfrentaban a una dura realidad. Habían cometido el mayor error de sus vidas. No fue un simple malentendido, sino el resultado inevitable del prejuicio, la arrogancia y desprecio. Y en ese breve instante, todos comprendieron algo aterrador. Habían urdido una situación irreversible, una que cambiaría sus vidas para siempre. En el silencio sofocante que siguió a la declaración de Isabella, la verdad comenzó a extenderse por la sala, volviéndolo todo aterradoramente claro. Samantha y Britney permanecieron allí, completamente impotentes, con la mirada vacía, incapaces de creer la realidad que tenían ante sí. Chad bajó la cabeza, evitando las miradas acusadoras de los demás clientes. Derek dio un paso atrás como si quisiera desaparecer en el espacio que tenía detrás y escapar de las consecuencias que se avecinaban. En ese tenso momento, Stephen Harris, el subdirector de la sucursal, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente de repente. Stephen no era como Samantha ni Britney. Era callado, reservado y solía mantenerse al margen de los conflictos, pero esta vez su rostro mostraba una expresión torturada, llena de lucha interna y angustia, que revelaba la feroz batalla que se libraba en su interior.
Necesito decir algo, comenzó Steven, con la voz ligeramente temblorosa, evitando los ojos de Isabella como si la verdad fuera demasiado amarga. Para conocer a Haddon. Lo siento, señorita Carter. ¿Qué pasó hoy? No fue un accidente. Samantha y Britney se enfrentaron a Steven, con los ojos muy abiertos con horror y alarma. Pero Steven no tenía ningún lugar para retirarse. Él respiró hondo y continuó. Cada palabra envía otro frío por la habitación. Fue Britney quien creó deliberadamente un falso informe que lo acusó de causar una perturbación. Ella quería a la policía aquí antes, creyendo que su llegada les permitiría controlar la situación y hacer que lo eliminaran más rápidamente. La confesión de Steven aterrizó como un golpe aplastante en Britney. Ella se puso pálida, luchando por negarlo en pánico. Steven, ¿de qué estás hablando? No inventes mentiras para sujetarme esto. Pero Steven no flaqueó. Sacudió la cabeza, su tono firme y claro. No estoy inventando esto, Britney. Te vi hacerlo con mis propios ojos. Pensaste que nadie se daría cuenta, pero vi todos los movimientos y cada intención. Me quedé en silencio por miedo a implicarme, pero no puedo quedarme callado, ya no era necesario. La sala VIP volvió a quedar en silencio. Los clientes a su alrededor estaban atónitos y furiosos. Samantha miró a Britney con una mezcla de culpa y pánico, al darse cuenta de que acababa de perder el último vestigio de su autoridad y respaldo. En ese momento, Derek Howard, el jefe de seguridad, antes rebosante de una confianza brutal, también intervino, con una voz inesperadamente débil, desprovista de su agresividad habitual. Bajó la mirada como si no pudiera mirar a Isabella directamente. Señorita Carter, tengo algo que confesar, murmuró. Utilicé un sistema interno de alertas de riesgo para marcar a ciertos clientes que consideraba no aptos para la imagen del banco. En realidad, esas banderas apuntaban a clientes de color o a cualquiera que Samantha y Britney me pidieron que vigilara de cerca. La confesión de Derek explotó como una bomba en la sala, dejando a todos atónitos. Marcus y Nia intercambiaron miradas furiosas al darse cuenta de que la discriminación no eran solo incidentes aislados, sino un esfuerzo sistemático para expulsar a clientes como ellos con el pretexto de la política del banco. Isabella escuchó en silencio, con la mirada penetrante, fría, pero impregnada de tristeza por lo que acababa de oír. Las personas que la precedían, Steven, Derek, Britney, Samantha, habían traicionado los valores fundamentales del banco por arrogancia, egoísmo y prejuicios. Samantha temblaba, con el rostro desencajado por un miedo puro, mirando a Derek y Steven como si los culpara por traicionarla en el momento crucial. Britney casi se desploma en su silla, hundiendo la cara entre las manos. Ahora comprendía que todo lo que había construido sobre la arrogancia y el engaño se había derrumbado sin remedio. Esto ya ha ido demasiado lejos, dijo Isabella, con la voz, frío y preciso, cada palabra cargaba con el peso de un juicio. El sistema que creaste no solo viola principios éticos básicos, sino que también daña directamente la reputación del banco que he trabajado incansablemente para construir. Marcus se acercó a Isabella, con la voz llena de fuerza y determinación. Lo que sucedió hoy aquí es más que un asunto personal. Es una clara evidencia de sesgo sistémico, y creo que es hora de acabar con él de una vez por todas. Nia permaneció junto a Marcus, con los ojos brillantes de lágrimas y determinación. No podemos permanecer en silencio por más tiempo. Las verdades reveladas hoy deben ver la luz. Y los responsables deben responder por lo que han hecho. Isabella asintió, su mirada recorrió la sala antes de fijarse en Samantha, Britney, Derek y Steven. Serán plenamente responsables de sus actos, declaró. Y les prometo que, de hoy en adelante, nadie podrá volver a ocultar la verdad. En ese momento, todos los que habían confesado comprendieron que lo habían perdido todo. Su arrogancia, codicia y prejuicio los habían llevado a un abismo irreversible, y ahora, las amargas consecuencias se revelaron ante sus ojos.
En el silencio sofocante que siguió a las amargas confesiones de Dirks y Steven, un hombre mayor, de cabello blanco como la nieve y expresión preocupada, se levantó lentamente de su asiento en el rincón más alejado de la sala VIP. La tensión de la sala pareció disminuir lo suficiente cuando todas las miradas se volvieron hacia él. Isabella también lo miró, con un destello de sorpresa en la mirada al reconocerlo. «Me llamo Arthur Jenkins», comenzó con voz profunda y pensativa, como si cada palabra cargara con el peso de un tormento interior. «Me jubilé hace unos años, pero antes de eso, fui gerente de capacitación del banco. Capacité personalmente a Samantha, Brittany y muchos otros empleados que todavía trabajan aquí». Samantha y Brittany se quedaron congeladas, mirando a Arthur en estado de shock. En sus mentes, él siempre había sido la encarnación de un gerente severo y capaz, alguien a quien admiraban y trataban de emular. Pero ahora, en el tono y los ojos de Arthur, vieron un remordimiento genuino y una sinceridad que nunca antes habían notado. Arthur respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todo su coraje para decir una verdad que había enterrado durante años. «Debo admitir algo profundamente doloroso», dijo, haciendo una pausa para que la sala quedara pendiente de sus siguientes palabras. «Fui yo quien, sin darme cuenta, plantó una corriente subyacente de prejuicios en nuestro personal. En las sesiones de entrenamiento, hice hincapié en un perfil de cliente ideal, rico, de apariencia pulida y sí, vinculado a ciertas razas». Hizo una nueva pausa, con la mirada baja en señal de arrepentimiento. La habitación quedó en completo silencio, esperando que continuara. «Nunca usé un lenguaje abiertamente discriminatorio», continuó. «Pero esos criterios tácitos fomentaron un favoritismo y un prejuicio profundamente arraigados en cómo nuestros empleados veían a los clientes. Senté las bases para un sistema defectuoso, uno que hacía que personas como la señorita Carter, como Marcus, como Nia, quedaran bajo sospecha desde el momento en que cruzaban nuestras puertas». Samantha y Brittany miraron fijamente a Arthur, con la boca abierta al darse cuenta de que sus acciones no eran simplemente fallas personales. Son el resultado de una cultura de prejuicios arraigada durante años de formación y liderazgo bajo su mando. Al levantar la mirada para encontrarse con la de Isabella, la voz de Arthur tembló con seriedad y resolución. «Señorita Carter, lamento profundamente lo que he hecho. Durante años me convencí de que estas eran prácticas comerciales habituales, pero las dolorosas consecuencias de hoy dejan claro que ya no puedo evadir mi responsabilidad». Isabella lo estudió un momento, sopesando la sinceridad de su confesión. Finalmente, asintió suavemente, con expresión todavía severa. «Señor Jenkins, le agradezco que se haya puesto de pie y haya admitido su error. Pero la pregunta más importante es, ¿qué harás ahora para reparar el daño que has causado?». Arthur asintió y su mirada recuperó fuerza y determinación. «Les prometo que, a partir de hoy, haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarlos a ustedes y a este banco a erradicar por completo esta cultura de discriminación. Estoy dispuesto a participar en nuevos programas de capacitación para ayudar a crear estándares éticos claros para que ningún empleado aquí repita estos errores». Al escuchar esto, Samantha y Brittany comprendieron la gravedad de su error. Habían visto a Arthur como su mentor profesional, el estándar de comportamiento, solo para descubrir que los mismos principios que habían seguido eran fundamentalmente defectuosos. Isabella se giró para mirar a Samantha y Brittany, con un tono firme pero suavizado por la compasión. «Lo has escuchado claramente. El sesgo no solo se manifiesta en las acciones. Está en los sistemas que creamos y en los que confiamos. A menos que reconozcamos esto, el cambio real nunca ocurrirá». Marcus y Nia estaban juntos, sintiendo el poder del momento. Para ellos, la confesión de Arthur significó el remordimiento de más de una persona. Anunciaba un cambio profundo en la cultura del banco, una verdadera revolución destinada a erradicar las injusticias que habían padecido. Acercándose a Isabella, Arthur habló con inquebrantable sinceridad. «Señorita Carter, permítame estar a su lado en esta reforma.
Dedicaré el resto de mi energía a corregir los errores que he puesto en marcha. Y creo que con el cambio en sus raíces, Summit Bealtbank ya no tolerará prejuicios ni sesgos. En ese instante, toda la sala reconoció que habían presenciado un punto de inflexión histórico. Un profundo despertar no solo para Arthur sino para el sistema mismo. Samantha y Brittany inclinaron la cabeza, reconociendo en silencio que, les gustara o no, ahora enfrentarían las inevitables consecuencias de sus acciones. En el momento en que Arthur Jenkins terminó su sincera promesa, la mirada de Isabella volvió a dirigirse a los responsables de los lamentables acontecimientos de ese día. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala VIP mientras todos esperaban su decisión final. Ella, que había permanecido serena y equilibrada desde el principio, ahora tenía una mirada aguda y resuelta. Todos ustedes deben entender una cosa. Isabella comenzó lentamente, con voz firme e inconfundible. La justicia no termina con confesiones ni disculpas tardías. La justicia exige rendición de cuentas y consecuencias claras por cada mala acción. Ella fijó sus ojos en Samantha Miller sin pestañear. Samantha Miller por su atroz discriminación racial, abuso de poder para humillar y difamación de nuestro cliente. Por la presente, queda despedido con efecto inmediato. A partir de este momento, usted ya no será empleado de Summit Bealtbank. Samantha pareció derrumbarse. Su cuerpo tembló ante la declaración de Isabella. El miedo, la confusión y la desesperación que una vez infligió a los demás ahora acechaban sus propios ojos. Isabella entonces se volvió hacia Brittany Foster, quien estaba temblando e inclinando la cabeza bajo la mirada gélida del CEO. Brittany Foster, su falsificación deliberada de informes para presionar a un cliente. Llamar a la policía solo para degradar y humillar es absolutamente inaceptable. Summit Bealtbank no tolerará el engaño ni la discriminación. También será despedido inmediatamente y deberá afrontar todas las consecuencias legales que sus acciones ameritan. Bretaña no podía hablar. Las lágrimas corrieron por su rostro, que una vez estuvo protegido por la vanidad. Ahora comprendía plenamente el poder destructivo de la verdad y que su conducta calculada y engañosa le había costado todo, su carrera y su dignidad. Luego, Isabella se dirigió a Stephen Harris, quien acaba de admitir su complicidad. Stephen seguía con la cabeza gacha, esperando que su honestidad le evitara el destino más duro. Stephen Harris, continuó Isabella con un tono frío pero justo. Aunque usted lo confesó valientemente, eso no lo absuelve de su papel en permitir estos errores. Elegiste el silencio mientras la injusticia se desarrollaba ante ti. Por lo tanto, usted también queda despedido, con efecto inmediato. Stephen asintió en silenciosa aceptación, dándose cuenta de que permanecer en silencio ante la injusticia es volverse cómplice. La mirada de Isabella entonces cayó sobre Derek Howard, el jefe de seguridad que había ejercido la fuerza contra otros. Derek evitó su mirada, sus manos temblaban. Derek Howard, su uso ilegal de la fuerza y la violación de los derechos y la dignidad de un cliente son intolerables en Summit Bealtbank. Usted queda relevado de sus funciones inmediatamente y se enfrentará a las acciones legales correspondientes. Derek no dijo nada, bajó la cabeza mientras el remordimiento tardío pesaba sobre él. Su autoridad, otrora absoluta, se había convertido en un arma de doble filo, infligiendo una herida irreversible a su propia vida. Finalmente, Isabella miró a Chad Evans, el cliente rico que creía que su dinero y estatus lo colocaban por encima de todos. Chad Evans, aunque no seas un empleado, tus actos de discriminación racial y desdén son igualmente imperdonables. Se le prohibirá permanentemente el acceso a todas las sucursales y servicios de Summit Bealtbank. No damos la bienvenida a nadie que albergue prejuicios y odio. La cara de Chad se puso pálida. Nunca imaginó que sería condenado públicamente de esa manera. Acostumbrado al respeto y al miedo, ahora comprendió que la riqueza y los privilegios no podían ocultar sus defectos fundamentales. El silencio envolvió la habitación después de los pronunciamientos de Isabella. Los demás clientes observaban en silencio,
algunos asintiendo en señal de aprobación ante sus acciones decisivas. Marcus y Nia estaban a su lado. Sus ojos reflejaban una fuerte fe en la justicia que se acababa de impartir. Incluso Arthur Jenkins asintió, reconociendo que había comenzado una reforma genuina. Isabella examinó la habitación una última vez, con voz severa, pero imbuida de una determinación inquebrantable. Hoy hemos sido testigos de las graves consecuencias del prejuicio y el odio. Summit Bealtbank nunca más tolerará ninguna forma de discriminación o prejuicio. Nos comprometemos a fomentar un lugar de trabajo y una experiencia del cliente basados en la equidad, la transparencia y el respeto. En ese momento, para todos los presentes, Isabella era más que solo su líder. Se había convertido en el símbolo mismo de la justicia y en la promesa de que, a partir de ahora, la igualdad y la compasión ya no serían ideales distantes, sino principios inviables protegidos en este banco. En el solemne silencio que siguió a los despidos, Isabella lanzó una vez más una mirada tranquila y resuelta a la sala VIP. Todos podían sentir que este movimiento audaz era solo el primero de una serie de acciones decisivas por venir. La voz de Isabella resonó, cada palabra clara e indeleble. Los acontecimientos de hoy no son simplemente errores personales aislados. Reflejan un grave problema que se ha arraigado en la cultura misma de esta rama. Por lo tanto, por la presente declaro que, con efecto inmediato, todas las operaciones en la sucursal de Miami quedarán suspendidas para una revisión integral de arriba a abajo. Su anuncio dejó a todos atónitos. Nunca habían visto a un CEO actuar con tanta rapidez y convicción. Samantha, Brittany, Derek y Steven se quedaron allí impotentes, dándose cuenta de que sus errores no solo habían puesto en peligro sus propias carreras, sino que habían infligido daños graves e inconfundibles a toda la rama. En ese momento, Isabella ya no era solo una líder empresarial común y corriente. Se convirtió en un emblema viviente de la justicia, del cambio poderoso y decidido que todos anhelaban. Ella continuó con una voz a la vez segura y solemne. Estoy lanzando oficialmente el programa Summit Equity. Esta no es una promesa vacía. Es un plan de acción concreto y detallado. A partir de hoy, todos los empleados del banco serán sometidos a una auditoría exhaustiva de sus palabras, actitudes y comportamientos para garantizar que no haya absolutamente ningún lugar para prejuicios, racismo o cualquier forma de conducta inapropiada. Su mirada recorrió nuevamente la habitación, deteniéndose en Arthur Jenkins, un hombre mayor que permanecía respetuosamente junto a ella y su expresión era de profunda contrición. Arthur ofreció un suave asentimiento, señalando su total apoyo a su decisión. Los demás empleados, hasta ahora silenciosos, sintieron de repente el peso del cambio, un imperativo de erradicar y reemplazar los prejuicios obsoletos en su núcleo. Isabella continuó, con un tono firme y considerado. El programa de equidad de la cumbre irá mucho más allá de simplemente capacitar al personal o actualizar los procedimientos. Incluirá un sistema de evaluación transparente y justo en el que cada individuo sea personalmente responsable de su comportamiento y actitud. Cualquier indicio de favoritismo o discriminación, por pequeño que sea, será identificado y tratado con rapidez y rigor. Marcus y Nia permanecieron en silencio, con los ojos brillantes por la creencia en un nuevo futuro, uno en el que ellos y todos los clientes nunca tendrían que soportar prejuicios ni indignidad nuevamente. Para ellos, las palabras de Isabella eran más que simples promesas. Fueron el compromiso sincero de un verdadero líder. Samantha y Brittany inclinaron la cabeza, aceptando finalmente que sus carreras en el banco habían terminado. En sus mentes, un profundo arrepentimiento comenzó a reemplazar la arrogancia y la indiferencia que alguna vez habían sentido. Reconocieron que, independientemente de cómo lo hubieran racionalizado, sus acciones prejuiciosas habían obligado a Isabel a iniciar esta reforma de gran alcance. Arthur Jenkins luego dio un paso adelante y se dirigió a Isabella con solemne respeto. Apoyo incondicionalmente este programa y me comprometí a apoyarlos mientras reconstruimos la cultura de nuestro banco.
Eliminaremos hasta el último sesgo que haya persistido aquí por mucho tiempo para que Summit Bealt Bank se convierta verdaderamente en un lugar donde cada cliente, independientemente de su origen, color de piel o circunstancias, sea tratado con justicia y respeto. Isabella asintió agradecida ante la promesa de Arthur. Ella sabía que el camino por delante sería difícil, pero con la solidaridad de personas como Arthur, Marcus y Nia, estaba segura de que tendrían éxito. Finalmente, Isabella miró a cada persona a los ojos y su voz resonó con una determinación inquebrantable. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir el futuro. Y a partir de este momento, el futuro de Summit Bealt Bank será uno sin prejuicios, sin injusticias y sin discriminación. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros y haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que así sea. Sus palabras no solo llenaron la habitación. Resonaron dentro de cada mente, obligando a cada persona a reflexionar y cambiar. La justicia no consiste solo en castigar los errores del pasado. Se trata de abrir una nueva puerta donde todos compartimos el deber de construir una cultura de trabajo verdaderamente justa y humana. En esos rostros silenciosos, había más que respeto por Isabella. Había una convicción poderosa en la reforma radical, profunda y genuinamente equitativa que estaba decidida a llevar a cabo. A partir de hoy, nada en Summit Bealt Bank volverá a ser igual. Inmediatamente después de la enérgica declaración de Isabella sobre un amplio programa de reformas, la tensión en la sala VIP seguía siendo palpable. Derek Howard, recientemente despedido, de repente miró a Isabella con ojos ansiosos teñidos de una extraña resolución. Parecía estar luchando con un conflicto interno y finalmente rompió el pesado silencio una vez más. Señorita Carter, tengo que confesarle algo más, dijo Derek con voz temblorosa y avergonzada, cada palabra cargada de profunda vergüenza. Además de usar la fuerza, me encargaron gestionar una lista de clientes de alto riesgo. En realidad, esa lista estaba compuesta casi en su totalidad por clientes negros y latinos. La inesperada admisión de Derek impactó la sala como un rayo. Tanto el personal como los clientes se quedaron paralizados. La mirada de Isabella era gélida, pero su rostro delataba una profunda decepción al comprender la profundidad del problema. Respiró hondo, conteniéndose para revelar la horrible verdad que lo había atormentado. Esta lista existía desde hacía años. Siempre que esos clientes entraban, eran sometidos a una estricta vigilancia. Cada una de sus transacciones y movimientos era monitoreada, y la más mínima irregularidad percibida, por mínima que fuera, se utilizaba como pretexto para negarles el servicio o incluso escoltarlos. Con cada palabra, las expresiones de los presentes se endurecían con indignación. Marcus y Nia intercambiaron miradas amargas, al darse cuenta de que no habían sido señalados por unos pocos despistados, sino el blanco de una política sistémica encubierta. Samantha y Britney permanecieron inmóviles, con el rostro pálido al oír a Derek revelar un secreto que creían que jamás podrían descubrir. Incluso Chad Evans, aunque vetado permanentemente, se quedó boquiabierto, al darse cuenta de cómo se había beneficiado de este sistema oculto, con sus propios prejuicios respaldados silenciosamente por el banco. Derek continuó hablando, ahora sin nada que perder. Esa base de datos se mantiene bajo la máxima autorización de seguridad. Solo gerentes de alto rango como Samantha y Steven podían acceder a ella. Yo era quien la operaba directamente, siguiendo sus órdenes de mantenerla oculta y aplicar la política discretamente para evitar ser detectada. Ante eso, Isabella le hizo una señal a su asistente de confianza, Anna Scott, quien había estado documentando discretamente cada detalle. Anna asintió con decisión, sacando su teléfono para alertar a los equipos técnicos y de seguridad de Summit Enterprises. Anna, asegura todos los datos de la sucursal inmediatamente e inicia una investigación completa, ordenó Isabella en un tono severo y decidido. Cierra la lista, todos los registros de transacciones y los archivos relacionados. Quiero saber exactamente quién creó este sistema y a todos los involucrados. Anna entró en acción,
saliendo para contactar al personal técnico y de seguridad y preparándose para un cierre inmediato. La atmósfera de la sala pasó de tensa a una tormenta inminente, lista para barrer con los prejuicios y la corrupción arraigados. Isabella volvió a Samantha, Brittany y Steven, con los ojos encendidos de ira y tristeza. No solo han violado la ética profesional, sino que han destrozado los valores fundamentales que este banco representa. El prejuicio que han creado ha perjudicado a los clientes y traicionado la confianza de todos los que creyeron en Summit Bealt Bank. Marcus dio un paso al frente con voz firme. Lo que acabamos de escuchar es realmente horrible. Nadie merece este tipo de discriminación, especialmente en un banco de renombre. Confío en usted, señorita Carter, para que haga todo lo posible para garantizar que semejante injusticia no vuelva a ocurrir. Nia habló a continuación, con la voz temblorosa por las lágrimas contenidas y una férrea determinación. Creíamos en la justicia, pero hoy vemos cuán profundamente se traicionó esa confianza. Necesitamos un cambio real y duradero. Isabella los miró a los ojos con genuina empatía y una determinación inquebrantable. Les prometo que Summit Bealt Bank no solo cambiará. Se transformará desde la raíz. Todo sistema corrupto, todo sesgo oculto, será expuesto y erradicado. Ese es mi compromiso con cada cliente, con cada empleado honesto y conmigo misma. Nadie, en la sala, dudaban de su determinación. Samantha, Brittany, Steven y Derek inclinaron la cabeza con desesperación, plenamente conscientes de las monumentales consecuencias de sus actos. No solo habían perdido sus trabajos y su reputación, sino que también habían contribuido a derribar un sistema corrupto que una vez apoyaron ciegamente. En ese momento, todos los presentes comprendieron una profunda verdad. Hoy no era solo el día en que se hacía justicia. Marcaba el comienzo de una profunda revolución en Summit Bealt Bank, donde el prejuicio y la discriminación nunca volverían a afianzarse. Inmediatamente después de anunciar el inicio de una investigación exhaustiva para erradicar el sistema corrupto y discriminatorio de una vez por todas, Isabella volvió la mirada hacia todos los reunidos en la sala VIP. La atmósfera cargada se transformó en un silencio contemplativo, como si todos se prepararan para un último mensaje, uno que podría cambiar para siempre su forma de ver el mundo y a sí mismos. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, con la mirada suavizada, pero aún rebosante de fuerza y determinación. En ese momento, era más que la directora ejecutiva de una poderosa corporación. Era la voz de la justicia, la igualdad y coraje. ¿Qué pasó hoy? Empezó Isabella con voz clara, firme y convincente. No es solo mi historia ni la de algunos clientes en esta sala. Es la historia de todos los que alguna vez han sido heridos por prejuicios y parcialidad. Hizo una pausa, observando los rostros a su alrededor. Samantha, Brittany, Derek y Steven permanecieron impotentes bajo el peso de sus palabras. Mientras tanto, clientes como Marcus y Nia observaban a Isabella con ojos llenos de confianza y esperanza. Isabella insistió, con un tono aún más enfático. No cambiaremos publicando videos virales ni ofreciendo promesas vagas. El verdadero cambio exige coraje, persistencia y acciones concretas para que se haga justicia. Cada uno de nosotros debe alzar la voz y actuar cuando presenciamos una injusticia, por difícil que sea. Un profundo silencio invadió la sala. Las palabras de Isabella parecieron llegar al corazón de cada persona, impulsando a muchos a reflexionar sobre su propio silencio o indiferencia del pasado ante las injusticias. Luego se volvió hacia Nia Brooks, la joven que una vez había sido rechazada. Servicio debido a prejuicios. Isabella la miró con genuina compasión y determinación. Nia, te prometo que a partir de hoy te ayudaré personalmente a abrir la cuenta comercial que este banco una vez te negó. Y más que eso, Summit Bealt Bank te acompañará en cada paso del camino, prueba de nuestro inquebrantable compromiso con la verdadera justicia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Nia, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de esperanza y sincera gratitud.
Asintió sin palabras, su mirada lo decía todo. Marcus también dio un paso al frente, puso una mano tranquilizadora en el hombro de Nia y se volvió hacia Isabella con profundo respeto. Gracias, señorita Carter, por levantarse y hacer lo correcto. Sus acciones de hoy no solo transforman este banco, sino que nos inspiran a todos. Isabella le devolvió la sonrisa y se dirigió a todos los presentes, personal, clientes e incluso a quienes cometieron errores. Hoy hemos presenciado el impacto devastador de los prejuicios y la parcialidad. Pero, aún más importante, hemos visto el camino a seguir, el camino del cambio y la responsabilidad. Hago un llamamiento a cada uno de nosotros, no solo en Summit Bank, sino en toda nuestra comunidad, para que nos pongamos de pie, digamos la verdad y actuemos cada día para construir un mundo más justo. Arthur Jenkins, quien había reconocido sus propios errores pasados y se había comprometido a enmendarlos, se acercó a Isabella con voz sincera y decidida. Los acompaño en este camino. Juntos, desarraigaremos toda suposición falsa y construiremos una cultura verdaderamente equitativa. Isabella saludó a Arthur con un cálido asentimiento y luego se volvió hacia el público. La lucha contra los prejuicios y la discriminación no será fácil. Pero creo firmemente que, cuando nos mantenemos unidos, nada podrá impedirnos crear algo mejor. Cada palabra que pronunciamos y cada acción que realizamos hoy sienta las bases de nuestro futuro y el futuro de las generaciones venideras. Sus últimas palabras resonaron con fuerza en los corazones de todos. Recuerden, la justicia no surge sola. La justicia surge de nuestras decisiones. Cuando decidimos no callar nunca ante la injusticia, al concluir, toda la sala se puso de pie en una emotiva y respetuosa ovación. Samantha, Brittany, Derek y Steven inclinaron la cabeza en silencio, reconociendo finalmente que los prejuicios que una vez mantuvieron se habían derrumbado por completo a su alrededor. Marcus, Nia y los demás clientes se acercaron a estrechar la mano de Isabella con gratitud. Comprendieron que, a partir de ese momento, el banco dejaría de ser un lugar de injusticia. Summit Bank se erigirá como un verdadero símbolo de cambio duradero, donde cada persona, sin importar su raza o circunstancia, sea bienvenida y respetada. Cuando Isabella salió de la sala VIP, seguida de Arthur y Anna, supo que la lucha estaba lejos de terminar. Pero, con el apoyo de los aliados que la apoyaron, estaba segura de que podrían construir un futuro justo y humano donde los prejuicios nunca más se arraigarían. Sala VIP. La puerta se cerró suavemente tras ella, pero su poderoso mensaje de valentía, justicia y compasión siguió resonando, ofreciendo un rayo de esperanza a todos los que lo presenciaron. Que cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, puede ayudar a cambiar el mundo siempre que tengamos el coraje de alzar la voz y actuar. La historia de Isabella Carter no es solo una lección de justicia. Es un poderoso recordatorio de que cada uno de nosotros puede oponerse a los prejuicios y la injusticia. El verdadero cambio no proviene del silencio, sino de la valentía, la solidaridad y la acción decisiva y justa. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Isabella, ¿cómo reaccionarías ante una situación similar? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación y no olvides darle a me gusta a este video. Comparte su poderoso mensaje de justicia e igualdad y suscríbete para no perderte la próxima historia inspiradora. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.